Historia Rastafari. El movimiento Rastafari debe su nombre a Ras Príncipe Tafari Makonnen nombre / apellido. En la coronación como emperador Haile Selassie I de Etiopía, 1930 esta fue vista como la culminación de la profecía de Marcus Garvey de una década antes. Mirad a África, un rey negro será coronado, el día de la liberación está cerca. Salmos 87, 4, 6 es también interpretado como la predicción de la coronación de Haile Selassie. Mencionaré a Rahab y Babilonia. Aquellos que me conocen observad Filistea y Tiro, con Etiopía. Este hombre nació allí. Y de Sión será dicho, este y ese hombre nació en ella, y su más alto yo la establecerá. El Señor recapitulará, cuando haga cuentas con la gente, que este hombre nació allí. El emperador Haile Selassie fue coronado como rey de reyes, señor de señores, y león conquistador de la tribu de Judá y es, según la tradición etíope, el número 225 de una línea ininterrumpida de reyes del linaje de Salomón, hijo del rey David. Hay que destacar la ceremonia lujosa en la capital de Etiopía, Addis Abeba, donde recibió el nombre de Haile Selassie, poder de la Santísima Trinidad, y dejando atrás su título de Rastafari, frente a representantes de los principales países del mundo. Garvey creía en el panafricanismo, la propuesta de que toda la población negra del mundo debería unirse en hermandad y retomar el continente africano de los poderes blancos coloniales. Él promovió esta causa durante las décadas de los 20 y 30, y fue particularmente exitoso e influyente entre los negros de clase baja en Jamaica, principalmente en las comunidades rurales y urbanas. Haile Selassie llegó al trono de Etiopía en 1930, y casi inmediatamente ganó seguidores entre los que llegaron a ser conocidos como los Rastas. El movimiento Rastafari comenzó como un entramado de religiones similares, que se mantenían unidas principalmente por la idea del Sion etíope. Puesto que Etiopía fue el único país africano que escapó del colonialismo europeo, y Haile Selassie fue el único líder negro aceptado entre los reyes y reinas europeos, los primeros rastas le guardaban un gran respeto por su represión y nivel de justicia que guardaban desde la esclavitud. El mismo Haile Selassie era cabeza de la Iglesia Ortodoxa Etíope Africana. Él no mencionó nada sobre el estatus de divinidad que le habían dado los Rastafaris. Nunca se jactó de serlo. Después, conoció a varios ancianos rastafaris en Addis Abeba y permitió a los rastafaris y a otras personas de descendencia africana asentarse en sus tierras personales en Shashamane. Las primeras persecuciones legales de rastafaris ocurrieron en 1934 por no jurar lealtad al rey de Inglaterra George V. El gobierno británico no toleraría a los jamaiquinos leales a Haile Selassie en lo que era por aquel entonces su colonia. El movimiento Rastafari fue uno de los primeros sectores de la sociedad jamaiquina en recuperar la memoria histórica de los descendientes de los esclavos negros. Una canción de los años 70 de Horace Andy, músico rasta jamaicano, dice así: cuando era un niño no sabía de mi cultura. Cuando era un niño no sabía que mis antepasados venían de África. Cuando era un niño solía decir que los rastas no eran buenos. Solía salir huyendo de ellos por las calles. Pero ahora, dejadme deciros, son los que dicen la verdad. Leonardo Noel fue el más destacado de los primeros líderes del movimiento Rastafari. Fue arrestado y metido en prisión durante 2 años por calumniar y amenazar al gobierno jamaiquino. Tras ser liberado, fundó la comuna del Pináculo, que se considera el origen del uso medicinal y sacramental de la ganja por los Rastafaris. La hierba también alcanzó un significado espiritual como un sacramento sagrado entre los llamados guerreros Nyabingi. Durante los años 30, la depresión hizo naufragar a Jamaica y Etiopía por igual. La Italia del fascismo encabezada por Benito Mussolini invadió Etiopía en 1935. Ver la Segunda Guerra Ítalo-Etíope, que fue considerada uno de los mayores eventos que precedieron a la Segunda Guerra Mundial. Haile Selassie, exiliado en el Reino Unido, creó la Federación Mundial Etíope para unir mundialmente el apoyo negro al reinado etíope. Después del final de la guerra, donó una extensa parcela de tierra en Shashamane, Etiopía, para permitir a los colonos negros que regresaran a su tierra natal. En los años 50, el mensaje del movimiento Rastafari de orgullo racial y unidad había puesto en alerta a la clase dominante en Jamaica, y los enfrentamientos entre los rastafaris negros pobres y la policía blanca de clase media eran comunes. Muchos rastafaris fueron brutalmente reprimidos, y algunos murieron. Otros fueron humillados haciendo que sus trenzas sagradas fueran cortadas. El 1 de marzo de 1958, el príncipe Emmanuel Charles Edwards fundó el Congreso Negro Internacional Etíope Africano Ethiopia Africa Black International Congress, y estableció su cuartel central en el 54B de Spanish Town Road en Kingston, Jamaica.
Sus miembros son conocidos como Gogosantis. La visita a Jamaica de Haile Selassie el 21 de abril de 1966 y su encuentro con ancianos rastafaris dio un empujón notable al movimiento. Su desaparición en 1975 coincidió paradójicamente con el comienzo de su más espectacular período de crecimiento, sustentado en parte por la popularidad internacional de la música reggae en la cual el movimiento rastafari encontró un medio de expresión, y en la fama mundial del creyente Bob Marley. En realidad el reggae no forma parte del orden ceremonial Rastafari y es debido a la visita de Haile Selassie. El 21 de abril es celebrado como el Groundation Day. Fue durante esta visita cuando Selassie dijo a los líderes de la comunidad Rastafari que no debían emigrar a Etiopía hasta que hubieran liberado al pueblo de Jamaica. Liberación antes de la repatriación. Walter Rodney, profesor en la Universidad de las Indias Occidentales, comenzó un movimiento del poder negro en 1968. Combinado con el movimiento Rastafari, ambas filosofías se difundieron rápidamente por varias naciones caribeñas, incluyendo Trinidad y Tobago, Dominica y Granada. A lo largo de los años 70, el movimiento Rastafari floreció en popularidad, tanto en Jamaica como en el exterior. Principalmente se debió a la conexión entre la música reggae y la cultura Rastafari. El reggae nació de los negros pobres en Trenchtown, el principal gueto de Kingston, Jamaica, que escuchaban emisoras de radio de los Estados Unidos. Los músicos jamaicanos, que eran en su mayoría rastafaris, pronto fusionaron la música folk tradicional jamaicana, el rhythm y blues estadounidense y el jazz en el ska, que daría lugar al reggae bajo la influencia del soul. En los años 60 y 70, la independencia de Jamaica, y candidaturas democráticas que se mostraban más favorables a las reivindicaciones de los desfavorecidos, fomentarían una mirada más política dentro de la temática del reggae como música de los habitantes pobres. El reggae comenzó a entrar en la conciencia internacional en los primeros años 70, sobre todo debido a la enorme fama de Bob Marley con su nuevo reggae algo más lento y al que agregó instrumentos de madera. Muchos rastafaris ortodoxos rechazaron el reggae como una forma de música comercial y vendida a Babilonia. El reggae y el ska no se deben confundir con la música sagrada de los rastafaris, llamada burru o tambores nyabindi, aunque los músicos de reggae también han venido practicándolo y fusionándolo. Haile Selassie desapareció de la escena mundial en 1975, pues no hay nada concreto con respecto a lo dicho sobre su supuesta muerte. Dicen que fue asesinado por orden del usurpador Mengistu Haile Mariam o que fallece por complicaciones de próstata, aunque se sabe que años después el doctor del emperador negó esa afirmación cita requerida. Los estudiosos del movimiento Rastafari y los creyentes en la inmortalidad estaban divididos en cuanto a cómo tomarse su supuesta muerte. Algunos creían que había trascendido la carne mortal y siguió viviendo como un ser completamente divino. Otros creían que nunca murió realmente, y que su muerte fue creada por Babilonia o el comunismo en Etiopía, término utilizado para describir la actual estructura del poder mundial en una popular teoría entre los rastafaris. En el año 1992, su cuerpo, algunas versiones dicen que su osamenta fue supuestamente encontrado por el arqueólogo homónimo Haile Selassie debajo de una tabla en las tierras de su palacio. Rumores para desacreditar el movimiento Rastafari dicen que había sido en la letrina de Mengistu. Se dice que su cuerpo se mantuvo casi intacto hasta su sepultura el 2 de noviembre del 2000, fecha en que sus supuestos restos fueron llevados a la Holy Trinity Catedral de Addis Abeba, ceremonia en la que estuvo presente, entre otros, la viuda de Bob Marley, Rita.